los trovas, ¿no? En la presencia del doctor, nuestro segundo notario del Perú, don Enrique Luque Medina, popular Yoquina, están haciendo prueba de construcción para la catedral de Chuquibamba, ¿no? Estarán una vez más los campesinos del Cusco, leyenda viviente. De Apurímac y el Cusco, claro. El maestro Wilfredo Quintana y Jorge Méndez del Prado. El mismo. El acordeón de Jorge Méndez del Prado. Un saludo para nosotros, a los amigos que están organizando, alentar ese reencuentro seguramente y homenajear a personas que han dejado un gran camino para los chuquibambinos y para los arequipeños como entes rectores de nuestra cultura, la cultura viva, en sus canciones. La cultura de Chuquibamba siempre ha sido un grupo muy representativo de la tierra por nacional chuquibambina. Don Enrique Luque, don Jaime Sila Velarde, Federico Polar, Carlos Monroy con su oportunidad y seguramente otros integrantes más que han tenido el pasaje, el tiempo, estar perennizados en el acetato de sus grabaciones desde hace muchos años inmemoriales. Vamos a recordar algo de todo. De los trovas verdaderamente raros. Vamos. ¿Quién era? Trovas. En la lejanía te contemplo, las nubes me piden, no puedo mirar. Tengo Chuquibamba, te he perdido, entre la llovizna te escondiste. Lágrimas me faltan para llorar, corazón me sobra para sufrir. Solo el sentimiento es testigo. No quiero alejarme, lo juro por Dios. Tus verdes campiñas se quedarán, sus cerros quebradas a Dios me dirá. Pero te prometo, no te olvidaré, dentro de mi pecho yo te llevaré. Jaime Silva Velarde, Federico Espinosa Polar, Carlos Monroy. Vuelvo la mirada, te quedas atrás. Envuelto en mi llanto, tengo que partir. Adiós Chuquibamba, tierra de mi amor, una de mis padres, dulce frenesí. Tarde o temprano tendré que volver a vivir tu dicha y tu felicidad. Ahí está. Estamos de tiempo tocando la guitarra, claro.